Desarrollo web con Django. Cómo crear un blog en Django a partir de una plantilla de Bootstrap. Hola a todos los Truth bloggers y a la audiencia en general de nuestro canal. En este vídeo vamos a intentar explicarte cómo se puede adaptar una plantilla de Bootstrap a un entorno de desarrollo Django. En el vídeo vamos a estar creando un blog estilo portfolio y vamos a adaptar ese blog a la estructura de un proyecto en Django. Pero ese blog va a ser una plantilla de Bootstrap que vamos a descargar de internet y luego vamos a adaptarlo a la estructura de un proyecto en Django. Si estás viendo este vídeo, voy a suponer que tú ya tienes una base de Django y que ya sabes más o menos cómo funciona un proyecto en Django. Y en caso de que no tengas una base en Django, es muy recomendable que veas los otros vídeos que hemos publicado en el canal Truth Blog para que así puedas entender cómo funcionan los proyectos en Django. Y siempre es muy recomendable leer la documentación de Django porque es muy buena y siempre nos ayuda a solucionar las dudas. Entonces vamos a empezar desde cero. Es decir, vamos a empezar creando un entorno virtual en Python y luego vamos a activar ese entorno virtual. Sabemos que el entorno virtual se ha activado cuando veamos su nombre entre paréntesis en la parte izquierda de la consola. Y en ese entorno virtual vamos a instalar Django. Y podemos usar el comando pip freeze para ver si Django se instaló correctamente. Y una vez que ya hemos instalado Django, vamos a crear nuestro primer proyecto en Django. El nombre de nuestro proyecto va a ser Bootstrap Blog. Observa cómo dentro de la carpeta del proyecto existe otra carpeta con el mismo nombre que el proyecto. En esa carpeta es donde se encuentran los archivos de configuración de nuestro proyecto. Y el archivo manage.py es muy importante porque lo vamos a usar para gestionar el proyecto de Django. Al crear el proyecto en Django, el siguiente paso va a ser ejecutar las migraciones. Y ahora vamos a lanzar el servidor de Django para ver si todo está correcto y si se instaló correctamente Django. Ahora es el momento de crear una aplicación, una app en Django. Y esa app va a ser la que vamos a usar para crear nuestro blog. El nombre de nuestra app va a ser Blog App. En este punto ya hemos hecho las configuraciones iniciales del proyecto. Ahora vamos a empezar a crear el código de nuestro proyecto. En este vídeo vamos a usar Visual Studio Code, aunque cualquier otro editor de texto moderno te puede servir. Es muy importante que tú entiendas la estructura de un proyecto en Django. Hemos abierto en Visual Studio Code la carpeta de nuestro proyecto. Y dentro de esa carpeta del proyecto existe otra carpeta con el mismo nombre del proyecto. En esa carpeta es donde están los archivos de configuración principales del proyecto. Y también, como hemos creado anteriormente una app llamada Blog App, esa app también aparece organizada en una carpeta. Entre los archivos de nuestra app vamos a estar modificando el archivo views.py. Ahora que ya nos hemos acostumbrado a la estructura de un proyecto de Django, vamos a descargar una plantilla de Bootstrap que vamos a usar como base para nuestro proyecto de portfolio o blog. Existen varias páginas web que ofrecen plantillas de Bootstrap de forma gratuita. Entonces simplemente escoge la plantilla que más te guste y descárgala. En mi caso, como yo quiero crear un blog o portfolio, yo voy a usar esta plantilla que se muestra en el vídeo. Y así hemos llegado a la parte donde vamos a empezar a adaptar una plantilla de Bootstrap a un proyecto de Django.
Y entre los archivos de configuración globales de nuestro proyecto, vamos a modificar el archivo settings.py y urls.py. En el archivo settings.py vamos a alertar a Django sobre la existencia de una nueva app en nuestro proyecto. Y en el archivo urls.py vamos a definir una ruta que se va a mostrar cuando lanzamos el servidor de Django. Este views.index que vemos aquí hace referencia a una vista que vamos a crear en el archivo views.py de nuestra app. Y para que esto funcione vamos a decirle a Django dónde se encuentra ese archivo views.py. Ahora entramos a la carpeta de nuestra app y vamos a crear una vista en el archivo views.py. En esa vista lo que queremos hacer es mostrar el contenido del archivo index.html. Pero ese archivo index.html no existe en ninguna parte, entonces vamos a crearlo. En la carpeta de nuestra app vamos a crear una nueva carpeta llamada templates. Y dentro de la carpeta templates vamos a crear una nueva carpeta con el mismo nombre que nuestra app. Y dentro de esa última carpeta va a ser donde vamos a crear el archivo index.html. Y a modo de ejemplo, yo simplemente voy a mostrar un mensaje en una etiqueta h1 en ese archivo index.html. Y si lanzamos el servidor de Django y abrimos nuestro proyecto en un navegador, vamos a ver que el mensaje que hemos definido en index.html ya se muestra en nuestro proyecto. Ahora, en la carpeta principal de nuestro proyecto vamos a crear una carpeta que se llame static. Ahora nos vamos a la carpeta de la plantilla o template de Bootstrap que hemos descargado anteriormente y en esa carpeta que está formada por los archivos de nuestro template vamos a seleccionar y copiar los archivos fundamentales que son necesarios para que esta plantilla funcione. En mi caso yo voy a copiar todos los archivos excepto el archivo licencia, el archivo readme y el archivo index.html. Presta atención a este archivo index.html del template que hemos descargado porque vamos a volver a él en unos breves momentos. Y estos archivos los vamos a pegar en la carpeta static que habíamos creado anteriormente en nuestro proyecto de Django. Ahora volvemos a la carpeta donde están los archivos originales de la plantilla de Bootstrap y vamos a abrir el archivo index.html en un editor de texto. Copiamos todo el contenido de ese archivo index.html y lo pegamos en el archivo index.html que habíamos creado antes en nuestro proyecto de Django. Agregamos la etiqueta load static en la primera línea del archivo index.html. Eso le permite a Django cargar los archivos estáticos. Ahora vamos a volver a modificar el archivo settings.py de la carpeta de configuración de nuestro proyecto de Django. Observa cómo Django define una dirección base para los directorios. Y justo debajo de esta base dir vamos a decirle a Django desde dónde vamos a cargar los archivos estáticos. Presta mucha atención a esta parte porque si no la entiendes no vas a conseguir adaptar tu plantilla de Bootstrap a tu proyecto de Django. Observa cómo hemos traído a la carpeta static todos los archivos y carpetas necesarios para que nuestra plantilla de Bootstrap funcione. Y en las carpetas CSS, IMG, JS y Vendor están los archivos más esenciales que van a hacer con que nuestra plantilla de Bootstrap funcione correctamente.
Entonces, en el archivo index.html que estamos utilizando en nuestro proyecto, vamos a tener que buscar desde dónde se están cargando los archivos esenciales que van a ser necesarios para que nuestra plantilla de Bootstrap se muestre correctamente. En el código de esta plantilla que estamos utilizando como ejemplo, es muy fácil localizar desde dónde se está cargando el CSS y los archivos de la carpeta vendor. Y una vez que los hayamos localizado, vamos a decirle a Django que estos archivos son estáticos. Presta mucha atención a lo que estamos encerrando entre comillas dobles y entre comillas simple. En el archivo index.html debemos investigar y encontrar todos aquellos archivos que se están cargando desde la carpeta static de nuestro proyecto de Django. Todos esos archivos deben ser referenciados de forma explícita en el código para que Django entienda que son archivos estáticos. Una forma de encontrar esas carpetas desde donde se cargan los archivos estáticos es buscando entre todas las etiquetas href de nuestro código. En el caso de Bootstrap es bastante común que los archivos de JavaScript necesarios para este proyecto o template estén ubicados al final de esta plantilla. Estos archivos también son archivos estáticos que se cargan desde la carpeta static de nuestro proyecto de Django y por tanto deben ser referenciados como estáticos para que Django entienda que son archivos estáticos. Y haciendo eso ya estamos diciéndole a Django cuáles son los archivos que deben ser tratados como estáticos en nuestro index.html. Y ahora un último paso para que esto funcione va a ser en el archivo urls.py de nuestro proyecto vamos a poner el código que se indica para que se pueda servir los archivos estáticos desde el urls.py. Y ahora teniendo el servidor de Django arrancado, vamos a acceder desde un navegador web a nuestro proyecto de Django. Y así vemos que ya hemos conseguido cargar una plantilla de Bootstrap en un proyecto de Django. Aunque existe un error que es bastante claro y es que no se están cargando las imágenes en esta plantilla. Y las imágenes son archivos estáticos que se cargan desde la carpeta img en nuestra carpeta static. Entonces nos vamos al código HTML y buscamos todo lo que tenga relación con la carpeta img. Y echándole un simple vistazo a esa ruta que se indica para las imágenes, vemos que las imágenes no se cargan porque la ruta está equivocada. En mi caso yo voy a utilizar múltiples cursores en Visual Studio Code para seleccionar todas las imágenes que están con la ruta equivocada. Y para corregir este error simplemente vamos a indicar que las imágenes se cargan desde la carpeta static. Y así hemos logrado integrar una plantilla de Bootstrap en un proyecto de Django. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.